Bueno, pues vamos a comenzar. Estamos en la sexta parte de la función de las Korbanot. Ya hemos avanzado bastante. Hemos tocado muchos temas. Ya van teniendo una idea más clara de cómo funcionaba todo esto en la antigüedad. Porque ustedes hicieron la pregunta, a ustedes se les hizo interesante este tema. Si alguna vez alguien nos trató de enseñar esto, o como es muy amplio, es muy extenso, pues es difícil que alguien nos pueda explicar con muchos detalles o buena parte de la sabiduría que encierran todo el sistema del Mishkan, del tabernáculo, como se traduce al español. Y siempre quedan dudas. Y aunque aquí no estamos pretendiendo enseñar todo lo que se tenga que decir de eso, pero sí estamos buscando estudiar para tener una idea lo suficientemente clara para no extraviarnos en el estudio, para no extraviarnos en nuestra práctica, que es lo más importante. Pero para tener una buena práctica hay que tener un buen estudio. Y hemos hablado un poco de las jornadas, cómo fue creciendo Israel, cómo fueron trasladándose en el desierto, en ese lugar de adversidad, cómo el Creador siempre tuvo la intención de acercarse a ellos, de vivir entre ellos. Y Israel representando, pues sí, ellos como nación, pero también a su vez a la humanidad. Vemos cómo el hombre tiene dificultades para percibir al Creador. Y en momentos cuando Él expande su misericordia y quiere hacerse más palpable a nosotros, sucede que cometemos actos que provocan que Él se aleje más. Y todo eso nos sirve como instrucción, como enseñanza para mejorar. No para decir que no tenemos remedio y que nunca le vamos a alcanzar, sino que aprendiendo cuáles son esos puntos, esos aspectos que nos alejan de Él, de nuestra conducta, entonces podamos combatirlos y entonces podamos corregirlos y comenzar a tener un contacto personal, cada quien con el Creador. Y eso es lo que vamos a ver y lo que les había comentado la semana pasada, que del libro de Shemot al libro de Vaikra, de Éxodo a Levítico, hay un salto. Antes no se tenía un Mishkan donde pudiese sentirse la presencia de Yad-Heh más palpable. Ahora ya se tiene ese, digámoslo así, ese portal, ese mecanismo. Y vemos cómo el lenguaje de Vaikra es sí tiene cierta dificultad para entenderse, sí expresa muchas reglamentaciones, pero tiene como objetivo llevarnos al interior del hombre, a la estructura interna, a la esencia, y que podamos entender por qué actuamos de cierta forma y cuando tenemos ciertas conductas, qué alcances tienen los hechos que nosotros llevamos a cabo, ya sean en relación al Creador o en relación a nuestros semejantes. Pero usa un lenguaje, pues sí, figurado a veces, tiene la intención de llevar al interior, y por eso es que es un libro que se ve como de rituales antiguos, que nos sirven, que ya pasaron de moda, que no tienen en sí una enseñanza para nuestros días. Algunas personas piensan así, no todas. Pero muchas personas piensan que todas esas palabras que se escribieron en ese libro pues ya no están vigentes porque ya no hay un Mishkan, ya no hay un tabernáculo o ya no hay un templo donde todo esto se pueda manifestar. Pero nosotros estamos aprendiendo que si eso nos lleva al interior, forzosamente esto tiene que seguir de pie, como enseñaba el Mesías, que estas cosas, ninguna tilde, ninguna letra, por pequeña que haya de la Torah, va a dejar de ser y de tener fuerza, de tener peso y significado hasta que los cielos y la tierra pasen. Y veíamos la semana pasada que
no podríamos decir o demostrar que ya pasaron el cielo y la tierra para decir que partes de la Torá ya quedaron sin efecto. Eso de que nos vengan a decir que el Mesías ya cumplió la Torá, eso es mentira, ¿no? Porque hay aspectos que él no cumplió. Personalmente él los habrá cumplido, pero no es de que los cumpla un hombre por toda la humanidad. Es que toda, o al menos él en su contexto, que era ir a su pueblo Israel, toda la nación tiene que lograr ese perfeccionamiento, no nada más un israelita a nombre de todos. Lo hizo así para poder impulsar a los demás, pero no basta con que un solo judío lo haga, tienen que hacerlo todos los judíos, todos los israelitas. Así que esa forma de pensar pues es equivocada. Y bueno, el tema que tenemos para hoy en esta sexta parte es Vaikra, el acercamiento a la nube en el Ohel Moed. Y ya vimos que en el Ohel Moed es la tienda, y sobre esa tienda es donde desciende la nube, y eso funciona o tiene semejanza, tiene simboliza o representa la vestidura que hay en el alma del ser humano. ¿Por qué? Porque de la nube se dice que ella cubre el Ohel Moed, así como nosotros cubrimos nuestro cuerpo con ropas. Los animales no tienen ropa, no se visten, y la ropa, la vestidura que nosotros usamos, es la que nos identifica y lo que nos da presencia. Yo puedo ver a una persona vestida de policía y sé cuál es su función a través de su ropa. Veo una persona vestida de soldado y sabemos a qué se dedica, ¿no? Y cuál es su función, y podemos percibir acerca de él algo. De enfermera, vemos a un médico, vemos a un comerciante, un taquero, no sé, y por el atuendo que ellos usan, que se usa, es que identificamos a las personas. Podemos ver a una persona muy elegante, otra persona que no cuida su ropa, tal vez porque sea pobre, porque no le importa su aspecto, pero la vestidura es importante. Y la nube es la vestidura del Ohel Moed. La nube representa la práctica, la conducta, y nosotros identificamos cuál puede ser la conducta de una persona con el simple hecho de ver su ropa, ¿no? Con el simple hecho de ver su vestidura. Entonces, simbólicamente o de manera semejante, comparativa, así es el Ohel Moed. Es la tienda, y ahí es donde viene la nube, y aprendíamos que la nube es la que enseña la instrucción de la Torá. Ahí era donde entraba Moisés, lo cubría la nube, y es donde él recibía enseñanzas, donde él recibía interpretación de la Torá. Salía de la nube y ya regresaba y se integraba otra vez al pueblo de Israel a darles la aplicación de la ley, de la Torá. Pero en el lugar más profundo, que es el Mishkan, veíamos la semana pasada que ahí es donde está la gloria. Está esa palabra en hebreo es kabot o kebot, y la gloria dice que llena, mientras que la nube cubre, la gloria dice que llena y no permite que Moisés entre. Así que ese es un lugar reservado única y exclusivamente para el Creador, hasta donde ahorita hemos visto. Ya después veremos que en Yom Kippur hay una fecha en el año donde el sacerdote, el sumo sacerdote, puede entrar ahí, pero también se le advierte que no esté entrando en todo tiempo porque puede morir, porque ese lugar es para la gloria, y estando manifestándose esa pesadez de la esencia de Yod-Heh Vav-Heh, no va a dejar que alguien exista aparte de él. Es lo que representa la gloria de Dios. Por eso se le advierte al Cohen Gadol que solamente una vez al año le es permitido entrar, pero eso todavía no lo vemos. Así que el subtítulo para hoy, uno de los subtítulos, es Vaikra, el acercamiento a la nube en el Ohel Moed. Vamos a comenzar a leer el libro de Vaikra. Esta palabra significa y llamó, como dice Levítico 1. Y llamó Jehová. Ajá, llamó Jehová, ¿no? Entonces aparece Vaikra y dice, significaría llamar, y llamó. El libro de Vaikra y llamó
comienza su narración manifestando que Yod-Heh-Vav-Heh habla a Moshe desde... Es lo que traducen como Levítico, pero en realidad la palabra Vaikra significa y llamó, que son las primeras palabras del libro de Levítico. De ahí se toma el nombre. Habla Moshe desde el Ohel Moed. Fíjense, en la traducción al español dice, y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Pero ya vemos que esa es la forma en que se traduce al español. Puede ser tabernáculo simple, sería el Mishkan. Y tabernáculo de reunión se estaría refiriendo al Ohel Moed. Entonces, Yod-Heh-Vav-Heh habla a Moshe desde el Ohel Moed para indicarle la primera forma de acercamiento, Corbán, a desarrollar por los hijos de Israel. Ya sabemos que la palabra Corbán significa acercarse. Y aquí es donde ya vamos a todo lo que hemos aprendido antes. En toda esta serie de las Corbanot no habíamos escuchado esa palabra, no la habíamos leído de ningún texto de la Torah. Corbán. Yo ya se las había enseñado, ya les había dicho que había un significado, pero en todos los textos que hemos extraído de la Torah anteriores a esto, no habíamos visto que se aplicara y ni que se usara esa palabra, sino hasta el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque ya la presencia ya está abajo, ya está aquí en la tierra, ya estaba ahí accesible. Ya se puede decir que se está acercando alguien al Creador. Antes de eso no. Sí, podrá estar en contacto con Él, sí, pero no se le denominaría Corbán, o sea, acercarse. Antes de esta etapa no se le calificaba a este tipo de mecanismos como acercamientos, porque la presencia de Elohim estaba muy lejos. Lo que hizo Moisés, lo que logró su generación es traerla aquí. Y cuando está aquí, ya se puede decir que uno se acerca. Generaciones anteriores no podían decir que se estaban acercando. O al menos así no lo codificó Moisés. Él no decidió poner la palabra Corbán antes de Levítico. Entonces, acercamiento Corbán a desarrollar por los hijos de Israel. Como hemos venido aprendiendo, al especificar el lugar dentro del santuario refiriéndose al Ohel Moed, esto nos lleva a conectar el mensaje con la nube. Ya sabemos que en el Ohel Moed tiene correspondencia con la nube. Esa es la palabra Anán, reservada para dicho lugar, sin pasar por alto que se estará transmitiendo la práctica de la voluntad del Creador. Fíjense, si nosotros leemos que llamó Yod-Heh-Vav-Heh a Moshe y habló con él desde el Ohel Moed, ya sabemos que ahí reposa la nube. ¿Y la nube qué es lo que le va a transmitir? Enseñanzas nuevas, práctica. Y es lo que va a resultar aquí. Lo llama al lugar donde viene la nube para darle una práctica. ¿Sale? Y dice así, teniendo en mente que la palabra Corbán significa acercamiento, y al dar inicio a su aplicación dentro del mensaje del libro de Vaikra, nos lleva a comprender el avance tan significativo ocurrido en la construcción del Mikdash. Mikdash es santuario. Comprendería las dos o las tres secciones, ¿no? Que sería el Mishkan, la parte interna. Ohel Moed es la cubierta. Después sigue el atrio, que vendría siendo el patio, que está bardeado por telas, pieles de animales. La puerta, y esas tres secciones sería todo el santuario. O sea, la palabra santuario hace referencia a la totalidad de todas las partes que están ahí integradas. Es como para generalizar. Dice, en esta etapa de desarrollo y formación de la nación de Israel, no olvidemos que mecanismos como el Olá, traducido como holocausto, ya habían sido implementados en épocas pasadas por personajes tales como Noah, o sea, Noé, Abraham y Jacob, Israel, ¿no? Jacob. ¿Y qué decir de la minja utilizada por Caín y Hebel? Por conducto del mensaje de Vaikra se preservan mecanismos como estos, pero vistos desde una perspectiva de acercamiento a Yod-Heh-Vav-Heh, no solamente como formas de expresar empatía con el Creador, sino como verdaderos actos de acceso personal a la divinidad. Lo primero que va a las primeras instrucciones que recibe Moisés al ir al Ohel Moed, y sabemos que ahí está la nube, y se le llama para precisamente darle instrucciones,
se le van a dar especificaciones para cómo practicar el Olá, el holocausto, dentro de esa estructura que es el santuario. Pero eso de holocaustos, nosotros ya sabemos que se practicaba desde la antigüedad. Noé hizo holocausto. Ahorita vamos a hablar acerca de Noé. ¿Qué es lo que sucedió? Para que podamos entender qué finalidad tendría un holocausto. También hacía holocaustos Abraham. También hacía holocaustos Jacob. Y otros personajes antes de Moisés ya acostumbraban, ya sabían que se podían hacer holocaustos. Ya tenían una idea y tenían su propia práctica de cómo hacer Olá. Pero en el libro de Vaikra, ya teniendo la presencia de Dios cercana al pueblo de Israel, se le dan especificaciones de cómo practicarlo. Para que, como habíamos hablado en estudios anteriores, no para que cada quien haga lo que quiere, como piensa. Alguien podría decir, yo voy a ofrecer Olá. Yo le voy a ofrecer un caballo, ¿no? Entonces, yo le voy a ofrecer pájaros. No, yo le voy a ofrecer un becerro. Y que cada quien estuviera ofreciendo lo que quisiera. Así era antes. Ciertas personas tenían su definición de Olá, holocausto, y ofrecían los animales que ellos pensaban que estaban bien, y cada quien lo hacía de voluntad. Pero Moisés va a recibir una práctica más específica, delimitada. ¿Para qué? Para preservar precisamente la práctica y no propiciar que el hombre, como vemos que es la tendencia, cada quien diseña su propio culto al Creador. Y eso es lo que vemos al día de hoy. Así es sencillo, no necesitamos ser tan inteligentes. Toda la gente que practica una religión tiene su forma de, según ellos, adorar al Creador. Y cada líder espiritual, cada líder de su secta, de su asociación, como le quieran llamar, él dice cómo se le debe adorar al Creador. Él dice cómo se hacen ciertas prácticas. Entonces, aquí lo que se busca es, sí, acercar al israelita, pero a su vez proporcionarle una práctica que no fomente la multiplicidad, la diversidad de culto, sino que todos se unifiquen a través de una práctica. Eso va a ser importante. Eso era parte de la intención de esto, y al día de hoy no es posible verlo. Sencillamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, pongámoslo así, cuando hay personas que dicen que van a celebrar la Santa Cena, ¿no? Como se hace en el cristianismo. En el catolicismo dicen que es la Eucaristía y le dan sus propios términos. Y tienen una hostia y hacen cierto mecanismo para lograrlo. En las iglesias protestantes hacen otros mecanismos. Pero algunos celebran su Santa Cena, como le llaman, cada mes, cada fin de mes. Otros nada más 2 veces, o sea, cada 6 meses, ¿no? 2 veces al año. Otros una vez al año. Otros cada vez que quieren, cada 3 meses, cada 4. Y cada quien está haciendo lo que quiere, ¿no? Entonces, esa es la diversidad y multiplicidad de la que les estoy hablando. Y eso es lo que aprendemos y a través del libro de Vaikra y de cómo vivió el pueblo de Israel su espiritualidad, cómo fueron creciendo, se buscaba protegerlos de eso. Y el día de hoy, como no se estudia la Torá, no se podría lograr esto. Cada quien haría su propio culto. Cada quien hace su propia ceremonia como mejor le guste. Igual en todo lo que se hace, ¿no? Que se practica, que según son mandamientos de Dios. Por ejemplo, el bautismo. Unos dicen que tiene que ser en agua que está fluyendo, en un río. Otros dicen que en una pileta. Otros dicen que nada más mojándole la cabeza. Y así cada quien. Y lo establecen así. No, es que debe ser agua así. Otros, no es así. Es como se pueda. No importa ni cómo se pueda. Lo que importa es la fe de la gente que se acerca. Entonces cada quien va diseñando su propia práctica. Pero aquí vamos a ver en Vaikra y a través de la Torah que se busca ordenar
esa diversidad, que se busca suprimir la diversidad para estar enfocados en el único Elohim. Si se habla de que hay un único Elohim, también podríamos entender o deducir que hay una única práctica. No se deben estar haciendo muchas prácticas, cada quien su idea. ¿Y qué veíamos? Ahorita vamos a meditar un poquito acerca de Noé, cómo él ofreció su hola. Abraham, cómo lo hacía, eso no lo vamos a meditar a profundidad. Al final del estudio, quizás hasta la próxima semana, vamos a ver qué hacía Abraham, Jacob. Pero en el caso de Caín y Hebel, fueron los primeros que decidieron practicar algo que se le conoce como ofrenda. Ya vimos que la palabra usada es minjá. La minjá de Caín, ¿en qué consistía? En productos de la tierra. La minjá de Abel, en animales. Y aquí en Baikra, la palabra minjá va a ser utilizada en el capítulo 2, me parece que es en el 2, si no dice las ofrendas, así en la Biblia español. Se va a hablar, se utilizó ya en el tiempo de Moisés, o él lo entendió así, de acuerdo a lo que fue instruido en la nube, que la palabra minjá la reservara únicamente para presentes que tuvieran que ver con frutos de la tierra, tal cual como lo hizo Caín. Y aquí ya se está viendo un cierto ordenamiento, una especificación y una delimitación de los productos que se iban a llevar. No de todos los productos de la tierra, sino de ciertos productos de la tierra. No de los que se le ocurrieran al que quiere congraciarse con el Creador, con el que quiere tener un acercamiento a Él, sino darle una práctica más específica. Y era lo que no tenían los antiguos. Pero el significado se va a preservar. Y eso es lo que vamos a estar meditando ahora. El siguiente subtítulo dice así: Olá, elevación por conducto del fuego. Y ahí ustedes ven las letras hebreas que dice, ¿qué letras son? A ver, tú ya le estudiaste mal las letras. ¿Qué letras tenemos en la palabra Olá? Esas letras hebreas que ustedes ven ahí en la hoja es la palabra Olá. ¿Qué letras son? Ayin. Ayin. Lamed. Y la otra. Y la Hei. Olá. Esa palabra es la que vamos a encontrar en la Torah, que a nosotros al español nos traducen siempre como holocausto. ¿Sale? Vamos a continuar a leer el primer párrafo. Para conocer el impacto que tiene el corbán de Olá, la palabra Olá significa elevación. Para que lo vayan meditando. Olá significa elevar. Y a ver aquí, regresando un poquito en lo que hemos aprendido en clases pasadas. Teruma era alzar, ¿no? Alzar. Y ahora tenemos una palabra que es Olá, y esta sería elevar. ¿Qué diferencia podría haber entre alzar y elevar? Bueno, vimos que en teruma era tomar de lo propio para levantar. Y Olá dices que es nada más levantar. Olá es elevación. Elevación. Es elevación. Pero sería como un tipo de crecimiento. ¿No ves la diferencia? Ahorita todavía no hemos meditado, pero fíjense, teruma era tomar objetos de los que Moisés les especificó a los israelitas que lo tomaran para levantar, ¿no? Podríamos pensarlo de una forma muy simple, levantarlos hacia el Creador, ¿no? Decir, toma, yo te entrego esto, como en señal. Pero no solamente eso, sino lo que se levantó ahí con esos artículos fue el Mishkan. Se construyó por partes y se empezó a levantar hasta que quedó terminado. Pero Olá es elevación. Y como vimos en el título, traten de ser, de estar bien concentrados. Dice Olá.
elevación por conducto del fuego. Cuando nosotros quemamos algo, también se eleva, pero no lo levantaste con tus manos. No echaste mano de tus fuerzas, de esfuerzos físicos, como sería la teruma. Yo agarro lo mío, lo tomo y lo llevo. Yo agarro lo mío y con la sabiduría voy a labrar un tejido, voy a labrar algo, un recipiente. Voy a hacer algo, pero depende de mis fuerzas, de mi sabiduría, de mi interacción con ese objeto. Pero la elevación va a consistir en la acción del fuego, en eso que se lleva. El fuego es el que se va a encargar de subirlo. Porque como nos hemos dado cuenta, bueno, si hemos pensado detenidamente, el fuego, las llamas de fuego siempre están hacia arriba. No hay lumbre que se baje, o sea, llamas de fuego que estén. O sea, si hay viento, pues obviamente las doblan, ¿no? Pero así en su estado natural, tú enciendes algo y se sube. Enciendes algo y va para arriba y va para arriba. Ahí ya se ve la diferencia, ¿no? Así que el propio subtítulo nos da la clave. Pero vamos a ir entendiendo paso por paso. Para conocer el impacto que tiene el Corbán de Olá, de elevación, en los mundos superiores, o dicho de otro modo, lo que provoca ante Yod-Hei Vav-Hei, tengamos presente el caso de Noah, quien después de haber experimentado el Mabul es el diluvio, a consecuencia de los pensamientos y actos de su generación, encausados al mal, llevó a cabo un Olá. ¿Sí captaron lo que dice este párrafo? Olá, ese hecho, hacer este mecanismo, tiene un impacto en los 4 mundos. Tiene un impacto en Yod-Hei Vav-Hei. Él lo va a percibir. En esas generaciones antiguas, cuando alguien practicaba eso, de esa forma, tenía un impacto en el Creador, en los 4 mundos. Y muchas veces nosotros cuando, cualquier cosa que hagamos, grande o pequeña, tal vez que ni esté en la Torah o a veces sí está, pensamos que por insignificante que sea, tal vez no afecta a la realidad. Pero esto es para llevarnos a la conciencia de que lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos, cómo caminamos, cómo pensamos, todo tiene un efecto en los 4 mundos. De ahí se desprende que Dios diga, o que Yod-Hei Vav-Hei diga que Él todo lo sabe. Que de Él nadie se puede esconder, porque cualquier cosa que suceda aquí, Él la detecta. Va a tener un impacto en los mundos. Así que el Olá, en este caso que vamos a hablar de Noah, tuvo un impacto en los 4 mundos. Pero para eso necesitamos entender cuál fue la problemática. ¿Qué causó que Noah hiciera un Olá? ¿Por qué hacer eso? Nosotros no hemos conocido esas prácticas. Podemos utilizar el aspecto espiritual, el aspecto profundo, eso se preserva siempre, en todas las épocas. Pero tratemos de aprender de ellos que lo llevaron a la práctica, al punto físico, ¿no? ¿Mabul qué es? Mabul es el diluvio, es la palabra que se usa para el diluvio. ¿Qué pasaba con...? Ajá. Pues como dice la palabra, no puede ser un tipo de elevación que no necesariamente, me estoy a lo mejor exagerando, ¿no? Pero un tipo de ofrenda, sí, más o menos, que no precisamente tenía que ser física por el acto, sino por el significado ya elevado, espiritual, que ellos ya tenían en mente, ¿no? Sí. Recuerden que yo les hacía un comentario el otro día, que el libro de Levítico enseña muchas prácticas físicas. Y a su vez tienen una profundidad espiritual todo ello. ¿Para qué? Para que estemos balanceados. Para que sepamos que lo físico y lo espiritual están unidos. No, que hay mucha gente que piensa que por ser muy espiritual ya no tiene que disfrutar de lo físico, sino al contrario, o sea, ser muy espiritual es negarte a todos los placeres, o sea, la felicidad de estar alegre. Hay gente que llega a pensar que su mucha espiritualidad
es sinónimo de negarse a cualquier disfrute en la vida. Como disfrutar es sinónimo de pecar, porque como estás en el ego, ¿no? Estás queriendo satisfacer tú mismo y no dejas que el espíritu salga, ¿no? Y al contrario, hay gente que dice, no hay es vida espiritual, todo es lo físico, todo es la materia, todo es dinero, todo es mujeres, todo es estudios, reconocimientos de la sociedad, no hay tal cosa espiritual. Así que el ser humano está bien desequilibrado. Unos, según, tienden a su mucha espiritualidad, pero no pueden negar, exageradamente, y no pueden negar que tienen hambre. Por muy espirituales que digan que son, llega el momento en que tienen hambre. Y cuando uno come, satisface su deseo, como ellos le llaman, deseo carnal. Y no hay nadie que escape de eso, pero ellos lo ven como maligno. Pero la Torah no dice que eso sea maligno. Es bueno disfrutar las bendiciones de Yehé Bafé. No es pecaminoso, pero hay gente que en su afán de creerse muy espiritual califican los deleites, el que tú puedas... son necesidades. Pero también cuando no se habla de necesidades, digamos, cuando tú escuchas una canción, una música que te gusta, no escuches esa música, eso es pecado, porque nada más estás alimentando tu ser, tu ego, tu carnalidad, nada más para tu disfrute de la música. No, los sonidos, la música debe ser nada más para alabanza a Dios. Todo lo que no sea de alabanza a Dios es diabólico. Ellos en su mucha espiritualidad dicen que el hecho de disfrutar música que a ti te agrada es pecaminoso. Entonces siempre está el desequilibrio. El muy espiritual, todo lo que es material es diabólico. Y al revés, ¿no? El que es muy materialista dice que eso de espiritualidad está mal. Y el libro de Vaikra trae el balance. Que se ponga el debido interés, la debida atención a lo material. Y de la misma forma, la debida atención a lo espiritual. No que estemos desequilibrados. Que así como importan reglas de salud, de limpieza en ciertos aspectos de la vida física, también se debe llevar eso a la vida espiritual, limpieza y pureza al máximo. No que una sí y la otra no. Debe haber equilibrio y entre las dos se forma el alma hebrea, ¿no? Y eso es muy difícil de lograr. Es muy difícil de lograr. No es algo que, nada más con un ratito de estudiar Torah y meditar un poco ya lo logramos. Es muy difícil. Pero debemos empezar por el esfuerzo de indagar en la palabra. Así que, ¿qué tenemos en cuanto a la vida de Noah? Los que hemos leído su historia, los que hemos leído el pasaje donde se habla de su vida, vemos que él era un hombre justo, que vivía en medio de una generación maligna, una generación que tendía al mal, y él y su familia eran de los considerados justos, o su familia por conducto de él fueron rescatados de las consecuencias que crea vivir en maldad. Y como estamos diciendo ahorita, hay actos, todo lo que hagamos aquí lo va a detectar el Creador. Todo lo que hagamos, bueno o malo, tiene un impacto en los mundos. Eso se interpreta o se entiende como que Dios todo lo ve. Y cuando él, y de esa generación de la cual vivió Noé, él detectaba que todo era para mal. Y decide destruir esa generación. Y eso que va a conectar con el Olá. Nosotros, cuando nos acercamos al Creador, hemos aprendido que Él nos va a decir nuestros errores. No porque nos odie, sino que nos quiere ver crecer. Y se da la tarea de mostrarnos, de ponernos aquí enfrente, bien fuerte y claro, en qué es lo que nos hemos equivocado, para mejorarlo, no porque nos odie, no porque, como dicen la gente, ¿no?, te quiere enviar al infierno porque Dios odia a los malos,
sí aborrece la maldad. Pero cuando se está en este ambiente de búsqueda, de alguien que se acerca, que alguien que ya hace el compromiso de estar persiguiendo y practicando su voluntad, él va a buscar por todos los medios inteligibles para nosotros hacernos entender cuál es el impacto que tienen nuestros hechos. Los buenos, los hechos buenos, las obras buenas, pero también las malas. Y lo que es malo tiene que quedar fuera de nuestro ser. Por eso se va a usar la palabra tajor. ¿Por qué? Porque la nefesh está compuesta de las 10 sefirot. Las 10 sefirot son divinas, son de Elohim, es su potencia, sus características. Pero esas características pueden ser influenciadas por el mal. Pueden ser influenciadas, y si ya no lo queremos llamar mal, digamos por el desorden, por destrucción, que estén desequilibradas, que usemos más una que la otra, o que usemos una y todas las demás no. Como por decir, cuando alguien es muy muy sabio según, pero no es amoroso, es flojo, tiene muchos defectos. Si es muy sabio, cualquiera le reconocería, ese hombre es muy sabio, pero es arrogante, es soberbio, y de todo lo demás que también debiera tener un sabio, no lo tiene, y se ve el desequilibrio. Y eso, estar en esa condición, crea caos y crea destrucción en este mundo. Así que puede estar una sefirá bien, pero las otras están bloqueadas, distorsionadas por el mal. Y lo que se va a buscar es llegar a esa conciencia, llegar al punto donde Yod-Heh Vav-Heh puede entrar a la vida del hombre y puede desaparecer esa maldad, echarla fuera del ser humano. Pero eso representa un juicio. No es así como que, no es así como, digamos, estás tan mal, que se vaya el mal y ya. No. Es a través de la reflexión. Es a través de hacer conciencia. Y lo que le pasa a la generación de Noé es que ellos no hacían conciencia. Veían sus prácticas malas, pero las preservaban. Entonces, para limpiar la tierra de eso, él tiene que enviar el Mabul, el diluvio, para limpiar la humanidad. Y eso es parte del principio del Olá. Es como en dimensiones grandes, como hablando de gran cantidad de males, pero que uno lleva a la conciencia. Digamos que Noé era una de esas sefirot que estaban limpias, pero todas las demás tenían que ser limpiadas porque estaban contaminadas. Y ya no era de que por un momento se equivocan y bueno, pues ya me equivoqué, pero sigo en la lucha, sino que de continuo era pensar el mal. Así que entonces el mal tiene que ser quitado, lavado, limpiado, ahogado, como ustedes le quieran llamar. Formar otra nueva generación de humanos que lo vuelvan a intentar. Pero implica una destrucción, implica un juicio global donde se involucran muchas personas. Podríamos llevarlo al nivel de la humanidad de muchas personas, pero si lo tenemos en el nivel personal, muchas sefirot que están afectadas. Si nosotros hacemos conciencia, muchas de nuestras sefirot están afectadas. Puede ser que seamos amorosos, o que seamos fuertes, que tengamos geburá, que tengamos mucha fuerza para restringir, como para castigar. Pero Jogma no tenemos, ni Binah, están oscurecidas. Y tampoco tenemos Yesod, multiplicación, tampoco tenemos Jod, que es esplendor, o sea, la capacidad de irse superando y de ir creciendo. No tenemos la capacidad de Netzach, que es de vencer obstáculos. A la primera nos derrumbamos. Tenemos una dificultad y ya nos seguimos adelante. Y luego nos derrumbamos. Entonces esas sefirot,
esas partes, esas secciones de la nefesh tienen que ser limpiadas, cubiertas con algo, para que puedan acceder, para que entonces pueda acceder la luz de Elohim a través de ellas y entren en funcionamiento. Así que en esa forma como codifica Moisés esos acontecimientos, vamos a analizar un poco de la vida de Noah. Tenemos por decir aquí en el inciso A, ¿ya lo vieron? ¿Se van perdiendo aquí o está claro? ¿Está claro? Tenemos aquí el inciso A. Dice en Bereshit 6.5. Ahora vamos a trasladarse a Génesis, ¿no? A Bereshit 6. ¿Listo? Bereshit 6.5. Tenemos, dice así, encontramos Behol Yetzer Machshevot Libo Ra Kol Hayom, y todo lo que salía, pensamientos del corazón, solamente para el mal, todo el día. Así es como de la forma más literal, como está ordenado el texto. ¿Cómo dice en la Biblia en español? 6.5, dice así. Y vio, a ver, espérenme, 6.5, es una parte nada más del texto, lo que yo transcribí del hebreo. Aquí dice así completo el texto, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La parte que yo extraje de este texto, de este verso, es desde y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea, la otra parte no la tomé, sí está en el texto hebreo, nada más que no la tomé. Yo solamente tomé desde y que todo designio de los pensamientos. Behol es y todo, Yetzer. ¿Qué es Yetzer? Toda inclinación, todo impulso, lo que sale del hombre. Behol Yetzer Machshevot. Esta palabra son los pensamientos. Libó, ya la vimos. ¿Qué es Libó? La vimos en cuanto a Teruma. Que todo hombre que quisiera llevar Teruma la llevara de Libó, de su corazón. Entonces, Behol Yetzer, que todos los impulsos, o todo lo que impulsaban, sus intenciones, Machshevot, de sus pensamientos, Libó, del corazón, Rak es solamente, Ra es el mal, ya lo hemos estudiado otras veces. Kol es todo, Hayom, todo el día. Es ese texto que estamos, parte de lo que les comentaba ahorita, antes de leer esta cita. Y todo lo que salía, pensamientos del corazón, solamente para el mal, todo el día. Esta cita habla de la condición tan caótica en la que puede caer el hombre. En este caso, la humanidad entera del tiempo de Noah. Por tanto, Hashem toma la decisión de Emje et Haadam, borraré al hombre. Pero fíjense, la palabra Emje sí se puede usar como borrar, quitar. Raeré al hombre, me parece que ahorita dice aquí en el español, ahorita la leemos. Pero también implica eso de limpiar. Raeré al hombre. Emje et Haadam, borraré al hombre. Voy a continuar aquí en el 6.6 de la Biblia en español, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quiso decir limpio? Limpió. Él se propuso limpiar la tierra.
Y para eso se usa la palabra emge, et hadam, borraré al hombre, limpiaré al hombre de sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque son vasijas para la oscuridad. Y parte aquí de la interpretación que podemos hacer es estar comparando el Olá a nivel personal, pero extrayéndolo de este suceso que fue de impacto universal, ¿no? El Mabul, el diluvio. Así como nosotros estamos compuestos de muchas sefirot, y cualquiera de ellas puede cubrirse de oscuridad, y a través de ellas estar nosotros practicando el mal. Si nosotros hacemos conciencia, vamos a saber, vamos a llegar a entender que Yod-Heh Vav-Heh nos tiene que limpiar. Que esa multitud de poderes que están en nuestro ser, que son parte de lo que constituye nuestra alma, nuestra nefesh, tiene que ser limpiado. Que tengamos una limpia solamente a Noé, ¿no? No es suficiente. Y debe haber un nuevo comienzo. Pero eso implicaría algo que es destructivo, es doloroso. No es fácil deshacerse del mal. Piensen ustedes en algún acto que Dios les haya mostrado a lo largo de su vida que tenían que erradicar, una costumbre, una práctica, algo que ustedes sabían que le ofendía al Creador. Y el hecho de poder raerla de su ser, de lo más profundo de su ser, ¿qué tan doloroso fue? ¿No? Y pensar que el hecho de decir, yo soy bueno, pues qué bueno que seas bueno, pero tienes que ser sabio, tienes que ser inteligente, tienes que vencer los obstáculos, tienes que reproducirte, tienes que alcanzar todas las facetas que el hombre puede lograr, que están en su alma. No puedes decir nada más que eres bueno, eso no es suficiente. No era suficiente con que hubiera un hombre y su familia buenos en la tierra mientras todos estaban contaminados. Eso no sirve. Por eso se habla de un juicio universal, ¿no? También a nuestros días. Que Yud-Heh Vav-Heh tiene que juzgar a las naciones. Solamente que dentro de la ideología de Israel, como fue avanzando el conocimiento y sus conceptos, ponen al Mesías como el representante de ese juicio, para limpiar la humanidad. Y eso va a ser muy doloroso porque tienen que venir guerras, pestes, hambres, para eliminar el mal. Es necesario que esas cosas pasen, enseñaba el Mesías, ¿no? Tiene que suceder eso. Los escogidos de Elohim, como Noé, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Yod-Heh Vav-Heh. Pero el que es portador de la maldad, el que está sustrayendo el mal, porque vemos que desde Bereshit, desde el inicio, Yod-Heh Vav-Heh delimitó el mal. Puso la oscuridad en un lado, la luz, y empezó a delimitar el caos. El caos sigue estando presente. Todo lo que nosotros vemos puede ser usado para el mal. Todo, absolutamente todo. Yo puedo tener esa televisión que está ahí. Puedo usarla para el bien o para el mal. Yo puedo tener un automóvil que me sirva para el bien o para andar secuestrando gente, para andar atropellando personas, para andarme yendo de parranda a drogarme, a comprar droga, a transportar contrabando, no sé. Absolutamente todo lo que tenemos. Pero no que sea bueno o malo, sino que la acción del hombre sobre ese objeto es la que lo constituye en útil o inútil, ¿no? Entre bueno o malo. Así que el hombre se da a la labor de quitar los límites de cómo el Creador, o los límites que puso el Creador al mal, al desorden. Y el hombre con su conducta trae el caos que fue delimitado por el Creador, lo trae aquí a la tierra. Y no solamente a la tierra, sino a su propio ser, a su interior.
Cuando una persona se acerca al Creador, lo primero que va a hacer es ordenar, como en el Bereshit. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Tohu y bohu, ¿no? Tohu en potencia, y eso es lo que les estoy hablando ahorita. El desorden en potencia es que todo puede ser usado para el mal. Pero mientras no esté el humano, mientras no haya un factor que lo active, no pasa nada. Pero el bohu es cuando ya está el mal manifestado. Cuando ya fue impulsado ese objeto, esa tierra, ese cielo, esa planta, lo que sea, para el mal. Así que la creación, cuando Dios hizo el cielo y la tierra, estaba en desorden. ¿Por qué? Porque sus sefirot no los podía contener este mundo. Dentro de él están ordenadas. Cuando él empieza a expandir su ser, su poder fuera de él, para crear, es desorden hasta que él habla palabras y empieza a ordenar y a delimitar el caos. Pero viene el ser humano y empieza a jalar el caos a su vida y lo trae a este olam que está ordenado por el Creador. Y como él está observando, él está sintiendo todo eso, sus ojos están sobre todos los mundos. Él siente todo lo que se haga, bueno o malo. Él lo conoce, él lo siente, lo percibe. Y decide hacer el juicio para limpiar el mundo y volverlo a estructurar como él lo dejó. Y eso es parte del fundamento del Olá. Es para elevarse. Es para estructurarse, para tener conciencia. Es que hasta acá Noé fue el que realizó un Olá. Pero primero este es el contexto, este es el trasfondo. Cuando termina toda esa labor del Creador, bajan las aguas y pasaron muchos acontecimientos. Lo primero que hace Noé saliendo del arca es hacer Olá. Y eso también tiene un impacto en los 4 mundos. Así que hacer Olá va a llegar a Yod-Hei Vav-Hei. Pero no sin antes haber reestructurado otra vez la creación, no sin antes haber reestructurado otra vez la mente, el corazón, todo el ser. Y hacer un Olá. ¿Ya van teniendo una idea más clara? ¿O está confuso? ¿No? ¿Ya, señor? Bueno. Leíamos aquí, dice, esta cita habla de la condición, la de Bereshit 6.5, esta cita habla de la condición tan caótica en la que puede caer el hombre, en este caso la humanidad entera del tiempo de Noah. Por tanto, Hashem toma la decisión de Emhe et Ha'adam, borraré al hombre. El capítulo 1 de Vaikra, respecto del Olá, en el verso 1.3 de Vaikra, habla de un Olá ofrecido Lirtzonó, voluntariamente, indicando de este modo el contraste de conciencia entre alguien que piensa para el mal, para mal en todo tiempo, y por tanto es esclavo de los impulsos de su corazón, y el hombre que puede propiciar un acercamiento, o sea, un corbán, ante el Creador por medio de hacer efectiva su libertad, aunque esté consciente de sus muchas faltas. En Vaikra, en Levítico 1.3, nosotros leemos que el Olá tiene una característica. Tiene que ser voluntario. Li ratzono. No se puede ofrecer Olá si no se tiene voluntad. Si se es esclavo, no se puede llevar Olá. No sirve, no se le llamaría Olá. Elevación. Para hacer ese mecanismo se necesita estar consciente de lo que uno es y ser libre para abandonar esa conducta. Una persona que está aprisionada por el mal no lo va a lograr, aunque imite una práctica, así, aunque diga yo también voy a hacer Olá, pero para seguir haciendo maldades, así como pensando que estoy atado a una conducta equivocada. Dios dice que hagamos Olá, holocausto, que lleve ofrendas, entonces cualquier actividad que diga, ay, con esto Dios me va a perdonar, como piensan siempre las naciones, ¿no?
que hacen una manda, no sé, como un mecanismo que ellos les enseñan. Y ya perdonándoles Dios, es como si tuvieran más oportunidad para seguir practicando su mal, ¿no? Porque ya está renovada la cuenta, ¿no? Ya no se les amontonó tanto el mal, sino que con su supuesta obra de caridad que le dieron de comer a un pobre, ya voy a poder seguir adulterando, voy a poder seguir matando y asesinando, robando, secuestrando y haciendo todo tipo de males. Porque una conducta buena ya me liberó de todo lo pasado y ahora otra vez tengo oportunidad para hacer el mal. Eso es esclavitud, eso es engañarse. El que es libre, el que tiene voluntad, aunque se da cuenta que sí actúa de cuando en cuando, tiene defectos, pero esa libertad la va a usar para irlos eliminando. Y cada vez que ofrezca hola, es porque quiere salir ya de eso. No porque dice, con esto me perdona tantito y ya puedo seguir haciendo más males. Sino que el que es libre, el que tiene voluntad, va a buscar erradicar todo su mal. No está pensando que así se me aliviana la carga un poco, la furia de Dios, para yo seguir practicando más mal. Sino el que tiene ya cierta libertad y que tiene la conciencia de que sí soy un hombre que puede servir a Elohim, sí puedo por momentos alcanzar su voluntad, pero de repente me veo debilitado y me caigo. Ese hombre en su libertad va a seguir buscando hasta lograrlo. El que es esclavo no. Hace la misma faramaya, el mismo acto, pero es para seguir pecando, no para liberarse de ello, no para quedar completamente libre. Y eso es lo que a veces se vende en las religiones, ¿no? Sí. Tú tienes cierta creencia para que sigas pecando. No es para decir definitivamente tengo que lograr dejar de pecar. Y tengo que hacer el esfuerzo que sea necesario. Ya soy libre de muchas cosas. Haber conocido a Yeshua, haber estudiado Torah, haber meditado muchos años, hacer tefilá, oración. Ya me ha representado avances, pero todavía faltan cosas y no voy a descansar hasta lograrlo porque mi anhelo más grande es ser libre totalmente. Ustedes recuerdan que también cuando pasó lo del diluvio, Noé alguna vez se emborrachó, ¿no? Así que él estaba consciente de sus males. Y así somos todos. Podemos llegar a cierto punto de que crecemos, pero de repente por ahí tenemos otras fallas. Y vamos a estar en busca de lograr eliminarlas al 100%. Pero sí requiere mucho esfuerzo. Pero el que de plano está hundido en el mal, se va a ahogar. Lo va a destruir, porque él no va a tolerar eso. Y eso parece que como si yo estuviera disfrutando eso. No disfruto que Yod-Heh-Vav-Heh destruya hombres, pero llevándolo a lo interno, que destruya el mal en nosotros, que lo limpie de tajo, que va a desatar una catástrofe, que ahogue, que nos lleve a esa conciencia de que con nuestros actos hemos contaminado nuestro ser. Si nosotros diariamente estamos pensando muchas cosas equivocadas y en lugar de también darnos a la tarea de pensar cosas para el bien, si solamente nos ocupamos en el mal, estamos inyectando el desorden en nuestro ser. Y entonces eso va a traer que se llene tanto que va a ser más el mal que el bien, y entonces se tiene que desatar una catástrofe como el diluvio para limpiar esos errores. ¿Sí? Sí se entiende. Entonces aquí en Vaikra, la cita que les decía, dice: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad. Vaikra 1:3. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Así dice la versión en español. Así que voluntad nuevamente aparece. Ha sido una constante en esto de acercarse al Creador, tener voluntad, tener el deseo de que si ya se experimenta cierta libertad, que sea completa,
Ajá, por eso el nombre de Yeshua, ¿qué significa? Yud-Hei Vav-Hei, libera. Hace libre al ser humano, completamente. Y no es por arte de magia ni por voy a hacer esta oración y quedo limpio. Eso es una mentira, porque la gente que hace eso sigue pecando. Eso es una mentira. Y no debe desanimarnos que enfrentemos esa verdad, sino que hemos dado el primer indicio de que queremos ser libres. Pero defender esa libertad y acrecentarla y agrandarla y llevarla a su máximo, a su máxima expresión, cuesta mucho trabajo. Y si es necesario pasar catástrofes, mabul, diluvios, habrá de ser. Si es necesario eso, lo tendremos que experimentar, con tal de que se ha limpiado todo nuestro ser. No es nada más así por nuestra linda cara, ¿no? Como dicen. No es nada más porque nos estén adoctrinando ciertas gentes. Eso no es lo que traes. Lo que verdaderamente limpia al ser humano es que haya una catástrofe de orden universal en todas sus sefirot para que se alineen y se limpien. Y después de eso, como consecuencia, vendrá un olá, y ese olá tiene impacto en el Creador y sucede algo en él y regresa una respuesta. Eso es lo que hizo Noé en su tiempo. Pues sí, para este tiempo sí. Y nosotros podemos rescatar la esencia, lo particular, lo necesario, lo permanente, lo eterno, que es esto que les estoy hablando. Cuando nosotros nos damos cuenta que si estamos muy contaminados, y leyendo la Torah y entendiéndole y haciendo el esfuerzo, vamos a aprender que va a venir una catástrofe a nuestra vida. Pero terminando esa catástrofe, nuestro ser va a quedar limpio, para comenzar el esfuerzo de acercarse al Creador. ¿Vale? ¿Sí lo han vivido? ¿Sí? Bueno, ya para terminar en esta oportunidad, es largo este estudio, nos va a llevar otra clase más. Dice así, voluntariamente indicando de este modo el contraste de conciencia entre alguien que piensa para mal en todo tiempo y por tanto es esclavo de los impulsos de su corazón, y el hombre que puede propiciar un acercamiento ante el Creador por medio de hacer efectiva su libertad, aunque esté consciente de sus muchas faltas. Así que, como veíamos, ¿no?, en el caso de Caín, él era malvado, tenía pensamientos malvados hacia su hermano y quizás hacia sus padres también. Eso ya no lo vamos a agregar. Podríamos pensar, pero no es necesario que pensemos. Lo que aprendemos a través de la Torah es hacia su hermano. Tenía rencores, ciertos pensamientos ahí equivocados. Pero Yod-Hei Vav-Hei no dijo, a ese no me le acerco porque es malvado. Al contrario, fue a él y le dio una instrucción de cómo podía vencer el mal. Y así es para nosotros. El mal todos lo hemos hecho. Por ejemplo, las groserías todos no las sabemos y tal vez en algún momento de desesperación alguna vez usamos groserías, ¿no? Y a veces ni siquiera las usamos, aunque sea las pensamos. Eso no es lo que aleja al Creador de nosotros. Es más, hasta como Caín, que tenía impulsos de asesinar a su hermano, aún con todo y eso, Yod-Hei Vav-Hei se acerca a él para decirle cómo pueda vencer eso. O sea, eso no le espanta a Dios. Él no tiene así como rechazo hacia alguien así. Lo que ya empieza a enfadarle a él es la negativa de combatir el mal. Es nuestra realidad. Estamos en este mundo de dualidad donde solamente el mal está delimitado y muchas veces lo liberamos sin darnos cuenta, ¿sí o no? Muchas veces actuamos mal y hasta después de que recapacitamos ya nos dimos cuenta de todos los destrozos que hicimos, pero en el momento no percibimos que estamos soltando maldad, sino hasta después que vemos los efectos. Pues Elohim viene a ayudarnos, pero lo que empieza a enfadarle es que negamos ser malvados. Actuamos como, no, yo no estoy mal. No, si yo amo a todos mis hermanos.
yo daría la vida por ellos, y empezar a hablar lo contrario y no aceptar lo que Dios está haciendo evidente en nuestras vidas que tengamos que corregir. Así que cuando una persona así identifica que tiene mal, lo reconoce y busca combatirlo y se siente también hasta cierto punto parte de esa generación malvada, pero que está dispuesto a luchar por la voluntad del Creador y hacer lo necesario para agradar a Él, ese alcanza gracia, ese alcanza a ser salvado en un arca, en un lugar protegido, donde no le va a llegar la destrucción. Porque la destrucción está enfocada a limpiar lo que está sucio, no a limpiar lo que ya está limpio, lo que sí funciona. Es como ustedes, si yo tengo un aparato, una televisión, y funciona bien, no la voy a abrir para decir, la voy a arreglar. ¿De qué la vas a arreglar? Es que la quiero limpiar y en eso que la abro, según yo la estoy limpiando y la descompongo más. Ya no agarró, ya se me sobraron tornillos, ya hizo corto aquí. Esa no es la lógica. Lo que está bien se preserva. Pero ese acto de fuerza, de juicio, es para limpiar lo que está contaminado. El que está bien se puede subir a un arca y es salvado, es preservado. Y vemos eso. ¿Sí entienden hasta aquí? ¿Está claro? Voy a leer una parte del inciso B y para ir introduciendo la segunda parte, que sería la próxima semana, si Elohim así lo permite. Dice así: en términos generales, se puede notar que la significación del Olá, además de fundamentarlo en la voluntad de un individuo, como dice en Vaikrat 1.3, dice que un individuo puede llevarlo de voluntad. Está hablando a una persona, no que vayan 5 llevando un Olá. No es así. Es una persona la que va a llevar un Olá. No que vamos a juntar una cooperación y entre todos llevamos un Olá. No es de a muchos, es de a uno. Es conciencia personal. Pues, además de fundamentarlo en la voluntad de un individuo y la propia introspección ante su condición, de ese individuo obviamente, también puede hallar su razón de ser a causa del análisis personal, pero viéndose como parte de un grupo de personas, familia, nación o una generación que ha defraudado las expectativas de Yod-Hei Vav-Hei Elohim. ¿Les queda claro esto? ¿O está confuso? No, sí. Es voluntad, es voluntario, de acuerdo a la condición de la persona. Personal. Y para que también pueda hallar su razón de ser, ¿no? O sea, está analizándose de lo que está pasando en ese momento. Pero, de acuerdo a lo que redacté aquí en el texto, yo descubrí algo más. Ustedes también podrán hacer su juicio, su criterio, y puede ser que lo acepten o no. Una persona que lleva Olá es porque hace conciencia de cómo está. Él se analiza su interior. Y en ese análisis podrá reconocer, tengo estas cualidades, esta sefirá funciona. Esto de seguro que es voluntad de Dios. Y Él me lo ha demostrado y me ha abrazado, ha dado señales de que yo estoy. Pero también me está mostrando y también me ha dado señales y evidencias de que ciertas prácticas Él no le agradan, de lo que yo soy, de lo que yo hago. Esa es una forma de analizar a través de lo que se adquiere en el Olá. Pero no solamente eso, también es un análisis propio, pero ya no viéndome yo como un ser singular, sino yo diciendo, yo formo parte de una familia. Y esta familia a la que yo pertenezco, en la que yo me desenvuelvo, como familia no estamos funcionando bien. Y también reconocer si la función que yo tengo en esa familia es la que también está propiciando ese desequilibrio. Y después llevarlo
a un plano más grande, a una nación, mi país, el país donde Dios decidió que yo nazca, y ver, digamos aquí este México, cómo está hecho pedazos, y que queramos o no somos mexicanos, somos parte de esta sociedad, y hacer conciencia en el Olá de que pertenecemos a esta nación. Y que también esta nación, nosotros como mexicanos, todos, así hablando en términos generales, estamos fallando a Dios. Y aunque yo pueda verme así, yo no le estoy fallando a Dios, en ese aspecto muy personal no, pero representando yo, siendo parte de toda una nación, también estamos fallando como nación, ya no personalmente, digamos yo, sino a nivel global, yo siendo parte de México, que está fallándole a Dios, ahí voy incluido en eso. Y ya después no digamos de esta nación, digamos de toda la humanidad que está viviendo en esta época. Estamos defraudando al Creador todos. Aunque yo estoy ahorita esforzándome por dar mi mejor mi mejor práctica de vida, tratando de entender y de aplicar la voluntad de Dios de acuerdo a mis capacidades, pero viéndome parte de toda esta generación, de toda esta humanidad, en conjunto estamos defraudando al Creador. Y eso es otra cosa que también se adquiere en el Olá. ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué hacía Job? Levantaba Olá por sus hijos. Por sus hijos. Pero no es de que él llevaba, mira, este Olá es por mi hijo tal, este Olá es por este. Sino haciendo la conciencia de que él era un hombre justo y recto, ¿sí o no? Así dice que era hombre justo y recto y apartado del mal. Pero él, viendo a sus hijos, que eran su responsabilidad, aunque él se veía bien y la Biblia lo califica como hombre justo, temeroso de Dios, viéndolo integrado como parte de su familia, él ofrecía Olá, porque veía que quizá algunas conductas de sus hijos no fueran tan correctas y él llevaba Olá por sí mismo, pero viéndose integrado en ese núcleo que él juzgaba o calificaba como que no estaba, quizá alineándose a la voluntad del Creador. ¿Ya ven cómo se adquirió algo nuevo? Sí, sigue siendo el Olá personal, pero en función puede ser de mí mismo, única y exclusivamente de lo que yo veo de mí, pero también de todos los núcleos sociales a los que yo pertenezco, y haciendo un análisis de todo ello. Por eso muchos profetas decían en sus oraciones, en sus escritos, te hemos fallado. Si no hablaban por él. Hemos actuado mal, Elohim. Todos nos hemos rebelado en contra de ti. ¿Por qué hablar así si el profeta está recibiendo Torah, palabra de Dios, Nebuá, revelación? Es porque era un hombre santo, es porque era un hombre apartado, porque era un hombre en conformidad a su voluntad. Pero sintiéndose él integrado a esa generación fraudulenta, él se incluía dentro del fraude. Jehová, te hemos defraudado. Hemos pisoteado tus mandamientos. Y fíjense cómo el entendimiento, la sabiduría nos lleva a hablar palabras así. Así que si analizamos cada quien a nuestras familias, yo, digamos personalmente, yo podría decir que soy muy bueno, o decir, no soy tan bueno, pero ahí voy. Pero si me veo en conjunto, integrado a mi familia, digo, no lo estamos logrando. Como familia no lo estamos logrando. Si me voy a otro núcleo más amplio, como sociedad México, no lo estamos logrando. Cada vez más decapitados, cada vez más gente balaceada, cada vez más políticos ladrones, cada vez más disque líderes espirituales más ladrones, igual que los políticos ladrones. Y yo soy parte de esta sociedad y en conjunto no lo estamos logrando. Y yo no estoy haciendo diferencia para que eso se acabe. Todavía no alcanzo
a yo ser un factor de diferencia. Y si lo vemos ya a nivel global y mundial, estamos despedazando el planeta Tierra. Estamos defraudando al Creador en lo que nos ha confiado. ¿Ya ven? ¿Cuánto se expande la mente, nuestro ser, cuando nos damos a la tarea de meditar en la Torah? Así que ese es el análisis al cual nos lleva Ola para elevarse. Para elevarse hay que hacer conciencia personal y ver también los núcleos sociales a los que uno pertenece. Y eso es elevación, porque eso nos da la herramienta para despertar y no solamente concentrarnos, yo estoy bien, yo estoy cumpliendo con Dios. No solamente es cumplir con Dios. Ese es, digamos, el paso más importante e indispensable. Pero cuando te ves parte de tu familia, cuando te ves parte de tu sociedad, cuando te ves parte de esta generación, de todas las naciones, de todos los países de la tierra, las cosas cambian. Y así pasaba con Noah. ¿Y cómo sucede el Mabul, el juicio universal? Teniendo esa conciencia, pero Yod-Heh-Vav-Heh dice que él aparta a Noé y dice, él halló gracia delante de Yod-Heh-Vav-Heh y es apartado y se le pide que construya un arca para que él sea resguardado. Pero eso ya es una decisión del Creador. Pero la conciencia de Noah siempre estaba viéndose como parte de esa generación. Pero fue rescatado por el Creador. Bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos. Continuamos la próxima semana.